¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Yaniot PM. Y en esta ocasión vamos a hablar del gran impacto que está teniendo la pandemia del coronavirus y que va a tener en las economías de América Latina y el Caribe. En un reciente informe, el Banco Mundial pronosticó una caída del 4.6% en las economías de nuestra región. El banco no solamente hizo este pronóstico, hizo importantes recomendaciones a los gobiernos, primero para proteger el empleo y también para adoptar múltiples respuestas en políticas públicas que no solamente protejan el empleo, pero también apoyen a los más vulnerables, a los más pobres. ¿Cuáles son los países que van a sentir más este impacto negativo, esta crisis económica que se avecina? ¿Cuáles saldrán mejor librados? ¿Qué pueden hacer los gobiernos, los empresarios, los ciudadanos para amortiguar esta crisis que estamos ya sintiendo? Bueno, para contestar esas preguntas hemos invitado a Martín Rama, él es el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y autor del reporte que fue publicado. Nos acompaña especialmente para esta edición de Yaniot PM. Martín, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ti, Patricia. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué va a pasar en América Latina y cuáles serán esos países que sentirán más o que sentirán menos este gran golpe en la economía que ya estamos sufriendo? Este va a ser un año difícil para América Latina, ¿verdad? Esperamos, en nuestras proyecciones, esperamos que América Latina sea la región más golpeada entre los países en desarrollo. Veníamos con poco crecimiento, llevábamos varios años creciendo al 1, al 2% en promedio, algunos países mucho mejor, otros bastante peor. Ahora estamos esperando una caída de entre 4 y 5% del producto para el año 2020. Entiendo. ¿Y cuáles serían esos países que lo van a sentir más? Tengo entendido que ustedes hacen algunos pronósticos en cada una de las economías, pero también excluyen a Venezuela. Así que ahora me cuentas también por qué. Sí, la respuesta en el caso de Venezuela es fácil, es desde hace algún tiempo en los que podemos estar completamente seguros de lo que estamos diciendo, ¿verdad? En las otras economías hay varios factores que inciden sobre cuáles van a estar más golpeadas y cuáles menos. Una es la especialización de las economías. Si pensamos en las islas del Caribe, por ejemplo, que dependen del turismo, es claro que aún cuando salgamos de la pandemia, de la peor fase, el turismo no va a volver rápido. La gente no va a estar viajando en los próximos años. Hay países también que se van a ver más golpeados porque ya venían con dificultades de antes, ¿verdad? Teníamos a Argentina en crisis, a Ecuador en crisis, antes de estar llegando a esta situación. Los países que tienen menos espacio fiscal, lo que los economistas llaman espacio fiscal, capacidad de aumentar el gasto rápidamente si es necesario, son entre los que van a tener más dificultades. Luego hay variaciones, ¿verdad? Países que tienen más informalidad, que tienen más pobreza, van a sufrir obviamente más. Países que son más organizados, donde un seguro de desempleo puede ayudar a más gente, quizás sufran un poco menos. Hay variaciones, pero en general el panorama para todos es un año malo, con un poco de suerte el año que viene mejor. Eso depende, la mejoría, la reactivación, la recuperación, ¿depende de que esté controlada la pandemia? Depende, sí, en parte de la pandemia en sí, y nuestra esperanza en ese sentido es que de a poco va a haber un mejor entendimiento, va a haber más mecanismos de testeo para hacer una contención más eficaz, sacrificando menos actividad económica. Dentro de 12 meses, dentro de 18 meses, quizá pueda haber una vacuna. O sea que el salir de la pandemia, obviamente que hay incertidumbres. Vemos, por ejemplo, cómo en Japón parecen haberla controlado y de nuevo se inquietan. Hay incertidumbres, pero pensamos que de a poco vamos a ir mejorando. Y pensamos que las 3 economías más grandes del mundo, Estados Unidos, Europa, China, tienen los medios de volver a salir al frente, ¿verdad? Cuando uno tiene los medios de la Reserva Federal en Estados Unidos o del Banco Central Europeo o la capacidad del gobierno chino, uno puede pensar esas economías vuelven. O sea que la demanda para nosotros es posible que dentro de un año esté de vuelta. El problema es cómo navegamos entre ahora y el año que viene.
Claro, o sea que eventualmente van a seguir requiriendo, comprando las materias primas que exportamos desde América Latina hacia esos países. Pero mientras llegamos a ese momento, ustedes en su informe, Martín, hacen recomendaciones muy puntuales. Así que quiero llevarte de lo macro a lo micro. ¿Qué recomiendan ustedes para proteger el empleo, para la gente que tiene que pagar impuestos, arriendos o cuotas hipotecarias, de cuotas de tarjetas de crédito, servicios básicos, alimentación, el colegio de sus hijos, la universidad, en fin, seguros médicos, esos empresarios, esa gente que ha perdido la productividad, que ha paralizado toda su actividad, o esos ciudadanos que han perdido su empleo y que no tienen grandes ahorros? Vemos varias líneas de respuesta. Vemos una primera línea que es para los más necesitados, en particular en países donde hay mucha informalidad. Hay gente para la cual estar adentro, en casa, no salir a trabajar, no salir a vender comidas, hacer trabajo, se vuelve muy difícil. O sea que hay una línea de apoyo que es, y al mismo tiempo en la parte médica, ¿verdad? La primera ayuda que estamos movilizando país tras país es recursos para comprar equipos médicos, respiradores, máscaras, guantes, para pagar campañas de comunicación. Esa es la primera línea de respuesta. Y es una línea de respuesta que es manejable en términos de los recursos financieros que se necesitan. El problema es exactamente el que tú dices, Patricia. ¿Qué pasa cuando las empresas pasen los meses, la demanda no esté ahí, tienen que seguir pagando sus alquileres, sus seguros y no tienen ingresos para cubrirlo? Y va a empezar a sufrir el empleo, va a empezar a haber atrasos en pagos de impuestos, va a empezar a haber atrasos en reembolsar créditos a los bancos, y las dificultades de unos se van a volver las dificultades de todos los demás. Lo que nos preocupa más después de esta etapa de ayuda inmediata, que la vemos como manejable, es cómo pensar, cómo navegar las dificultades que vamos a tener si, capaz que no ocurre, pero si estos movimientos en cascada se amplifican. Cuando ustedes hablan de ayudas para mitigar, digamos, esta primera etapa, tengo entendido que el banco anunció 160.000 millones de dólares, si no estoy mal. Ese dinero es para los países y lo tienen que devolver. ¿Es un dinero que tienen que prestar a bajo interés o es un dinero de emergencia que pueden utilizar para, digamos, atender una respuesta inmediata a esta emergencia? Hay distintos tipos de financiamiento, ¿verdad? Hay financiamientos que son realmente transferencias. Acaban de aprobarse para los países más pobres una moratoria de los servicios de la deuda. Es posible que se busquen mecanismos adicionales de transferencias no reembolsables, pero esos van a ser para los países más pobres del mundo. América Latina es como una clase media del mundo, no es la parte más pobre. Los movimientos que va a haber, ahora hay algunos muy rápidos, como decía, por ejemplo, cada semana estamos aprobando 3, 4 países más el apoyo para el sector de la salud. Los países también pueden tomar de organismos internacionales como el Fondo Monetario plata que tenían, plata que habían contribuido, la pueden tomar prestada, ninguna condición, simplemente la toman y se devuelven más adelante. Eso le da liquidez a los gobiernos. Lo demás son préstamos muy concesionales, pero que permiten extender el horizonte del problema durante décadas, en vez de tener que enfrentarlo ahora. Claro, cuando decimos préstamos muy concesionales, ¿qué significa eso? Eso quiere decir con muy bajos intereses. En estos momentos, gracias por pedir la aclaración, en estos momentos las tasas de interés están muy bajas. Las tasas de interés que organismos como el Banco Mundial le aplica a los préstamos de los países en desarrollo son prácticamente como las tasas a las que se endeuda Estados Unidos, son tasas muy bajas. O sea que los países finalmente se van a tener que endeudar un poco más, aunque sea a tasas muy bajas. Martín, ¿y hay posibilidad de que ese dinero no alcance porque es tanta la necesidad mientras todo regresa a la normalidad? ¿Hay posibilidad de que se emita más dinero? ¿Hay posibilidad de que hagan uso de las reservas? Esa es la pregunta más difícil, Patricia. Por ahora,
la situación es manejable. Pero si empieza a haber movimientos en cascada, como decía, y las empresas no pagan los impuestos, como no pagan los impuestos, pues el gobierno tiene problemas con su déficit, si no le pagan a los bancos, y los bancos que hoy son sólidos quizá tengan dificultades, y no hay posibilidades de endeudarse masivamente. Hay países que no van a poder tener acceso a los mercados. Algunos, los que tienen grado inversor, podrán seguir manteniendo ese acceso, pero muchos no van a poder tener esa solución de endeudarse como están haciendo los países europeos, ¿verdad? Y el problema es que ahí vamos a tener que elegir qué es lo que apoyamos. De todas las necesidades que va a haber, necesidades sociales, necesidades de preservar el empleo en las empresas, necesidades de proteger la estabilidad financiera, cuáles son las que cada país va a manejar y cómo se va a tomar esa decisión, ¿verdad? Es como si dijéramos, si se nos llega a incendiar la casa, ¿qué salvamos de la casa? Si no podemos salvar todo. Y en ese sentido, un mensaje importante de nuestro informe es empezar a pensar esa posibilidad que ojalá no ocurra, ¿verdad? Ojalá todo esto termine bien, pero si la cosa se complica y no podemos cubrir todo, ¿qué cubrimos? ¿Cómo damos prioridad y decimos esto sí, esto primero, esto segundo? Va a ser una decisión difícil. Claro, claro. Bueno, ustedes dicen que los gobiernos deben asumir la mayor parte de las pérdidas. Y en ese sentido, hay un ejemplo que se destaca en la región, tal vez por sus condiciones particulares, y ese es de El Salvador. Las medidas que ha adoptado el presidente Bukele indican la suspensión por 3 meses del pago de los servicios públicos a toda la población, también la suspensión del pago de alquileres, de cuotas hipotecarias, de créditos hipotecarios, de créditos de préstamos de vehículos, de préstamos de tarjeta de crédito. ¿Es eso posible adoptarlo en todo? Menos no se tenga que preocupar por lo más básico en los primeros meses de esta paralización. Hay muchos países están probando muchas respuestas que van en la dirección correcta de tratar de volverle la situación más fácil a las empresas para que mantengan a sus trabajadores, a las familias para que puedan seguir consumiendo. La cuestión que vamos a tener que enfrentar todos de a poco es que esas soluciones rápidas no se nos vuelvan un problema por otro lado, ¿verdad? Si yo ¿Qué serían hoy cuáles? ¿Cuáles problemas? por ejemplo, si yo hoy dejo de pagar mis deudas, eso me ayuda a mí, pero no lo ayuda a mi acreedor. Si hoy dejo de pagar mi alquiler o mi renta, me ayuda a mí, no le ayuda a la persona que me está alquilando, ¿verdad? En algunos casos podemos diferir esos gastos, en otros casos se van a volver parte del problema. Y uno de los mensajes que nos gustaría pasar es que antes de esta crisis teníamos todas aspiraciones de desarrollo, de sacar nuestros países adelante, de volvernos prósperos, de algún día ser quizá como los países de Europa del Sur. Y en el apuro ahora tenemos que tener cuidado de hacer cosas que siempre nos permitan volver a esa dirección de crecimiento, que siempre nos permitan tener servicios de infraestructura que funcionan, bancos que funcionan, todos los elementos de una economía moderna. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles y es muy importante pensar, es tan importante como el dinero, incluso le diría, cuando hay poco dinero, cómo pensar cómo se usa se vuelve aún más importante que cuando tenemos mucho dinero, ¿verdad? Si tenemos dinero para todo es muy fácil, la respuesta es ayudamos a todo el mundo, pero puede ser que no sea una respuesta que tengamos. Yo tenía un jefe que decía, es el problema de administrar la escasez, de administrar la pobreza. Martín, y ya terminando, en materia de recuperación, ¿cómo ven ustedes el regreso a la vida que teníamos antes del coronavirus en nuestra región? Sí. Una ventaja que tiene América Latina es que llega a la epidemia un poco después que otros, ¿verdad? La epidemia empieza a fin del año pasado en China, llega a Europa hace más de 2 meses, en enero básicamente, y a nosotros nos llega después. Eso nos permitió, por ejemplo, reaccionar en general mucho más rápido que lo que reaccionaron los europeos. El tiempo entre el primer caso y las primeras medidas de contención en América Latina ha sido en general menor que el tiempo que hemos visto en otros lados. Y pienso que esa misma distancia, el hecho de que estamos corriendo con algunos meses de atraso en el pico de la epidemia, nos va a permitir también aprender más rápido de cómo salir. Porque ya empieza a haber varios países que están probando, empezó con los asiáticos, ahora partes de Italia, Estados Unidos lo está empezando a considerar, y de nuevo, podemos transformar ese haber llegado más tarde en una ventaja para nosotros.
¿Ustedes ven al gobierno tomando participación accionaria en empresas que ha tenido que rescatar? Es un riesgo a futuro, no necesariamente ahora, pero imagínense, en cada país tenemos empresas que son importantes porque son empresas modernas o porque son empresas que nos aseguran una parte de exportación importante. Y dentro de unos meses, una de estas empresas viene al gobierno y le dice, ¿sabe qué? No puedo más, necesito ayuda. Y los gobiernos van a estar confrontados con la decisión difícil de decir, ¿los ayudo o no los ayudo? Y de convencer a la población que si se toma la decisión de ayudar es porque es la decisión correcta, no porque es una empresa que tiene mucho acceso, que sabe hacer lobby, ¿verdad? Cuando hay escasez, cómo administramos la escasez tiene que ser percibida como la decisión correcta. O sea que el liderazgo, el consenso social, la búsqueda de alianzas en cómo hacerlo, si la situación se complica, ojalá que no, ojalá en 2 meses estemos todos bien, pero es posible que no. Y prepararse para esa eventualidad desde ya es bueno. Prepararse para lo peor. Bueno, Martín, hay que tener paciencia y esperar que pronto escuchemos buenas noticias en el tema de salud, en el tema de la búsqueda de un tratamiento, de una vacuna, y creo que sería lo que más rápido nos devolvería a la normalidad. Gracias por acompañarnos. Ojalá. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Él es Martín Rama, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. ¿Ahora qué? Bueno, así como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional también pronosticó una caída del 6% para Estados Unidos y una caída del 5%, una contracción del 5% para nuestra región. La respuesta parece que será un gran sacrificio que tendremos que hacer todos, gobiernos, empresarios, trabajadores, ciudadanos. Pero ¿cómo pedirle más sacrificios a esos que poco tienen? Así que va a ser muy importante que los gobiernos ayuden, por supuesto, a los más vulnerables, las empresas tengan mayor conciencia sobre la necesidad de proteger a sus trabajadores, y también que las instituciones financieras, las entidades de salud y los gobiernos inviertan en salud. ¿Para qué? Para que cuando volvamos a la normalidad, porque todos queremos regresar a la época pre-coronavirus, a gastar, a producir, a crear, a comprar, a volver a abrazarnos, que lo podamos hacer de una manera segura, porque se ha buscado, se ha invertido en un mecanismo que sabemos que no nos vamos a contagiar, que los sanos pueden salir a trabajar y los contagiados tienen que estar confinados mientras se les hace un tratamiento, se les aplica la vacuna o se hace algún tipo de restricción para hacer este distanciamiento social. No habrá reactivación económica, volver a trabajar y a producir de una manera sana y segura. Así que esperemos que tengamos esas buenas noticias muy pronto. Gracias a ustedes por su compañía, que tengan una feliz noche y nos volvemos a ver en una próxima edición de Janiot PM. No se les olvide que en univisionnoticias.com estamos siguiendo todo lo relacionado con esta pandemia que nos agobia a todos y sus efectos. Gracias. Buenas noches.